Listo. Si quieren ya vamos a la presentación. Bueno, ya no quiero hablar mucho más de la presentación, ya lo dijo Julio, mi nombre es Pablo, soy argentino, vivo hace 11 años en Colombia, me considero muy bogotano, amo esta ciudad, Bogotá ha sido o es hoy en día mi lugar en el mundo, inclusive tengo muchos amigos colombianos que le digo me encanta Bogotá, inclusive me encanta el clima de Bogotá y me dicen que estoy loco. Si me permiten, me considero un cachaco más, ¿no? Amo esta ciudad y me encanta estar acá. Vengo de una ciudad que se llama Quilmes, en Argentina. Nunca la consideré o nunca la sentí mi lugar en el mundo. Y sí me ha pasado esto con Bogotá, así que feliz de poder estar aquí hablando con ustedes. Y hoy es como una especie de saldar una deuda pendiente hace muchos años. Rodolfo por ahí no se acuerda, pero le voy a hacer memoria. Hace como unos 8 o 9 años, apenas me conocía con los chicos, con Rodolfo y José, fundadores de Copu, lo que antes era Copublicitarias. Ellos organizaron un encuentro en una universidad, que era una especie de como de mentorías one-to-one, ¿no? Muy veloces, donde estábamos un montón de profesionales y en unas mesitas, sentados en unas mesas, iban pasando como estudiantes, ¿no? Y teníamos como un espacio de 15, 20 minutos cada profesional, ahora no me acuerdo si era 1 a 1, éramos 2 profesionales, con los estudiantes. Luego nos preguntaban un montón de cosas, muy enfocado en marketing y publicidad, como fue el inicio en su momento de Copu, ¿no? Y viene un chico, ¿no? En realidad eran 3 chicos, pero uno se ve que era el menos tímido, el que hablaba y el que preguntaba mucho. Y me hizo una pregunta, básicamente que él quería emprender, estaba estudiando, que no tenía ganas como de emplearse apenas salir de la universidad, tenía ganas de emprender, y si yo le podía dar algún consejo, ¿no? de cómo emprender o cómo empezar a encarar su vida profesional, ¿no? O por lo menos de unos años empleándose para luego poder emprender. Y realmente yo le dije una serie de estupideces, creo que lo decepcioné, se habrá ido muy frustrado. El evento creo que era gratuito, pero habrá pensado ya, ni valió el boleto del bus o del colectivo, como decimos en Argentina. Pobre, le tocó conmigo. Igual podías ir girando o podías ir cambiando con otros profesionales y seguramente encontró otro que le dijo algo más inteligente. Pero básicamente le dije cualquier cosa, algo del esfuerzo, la pasión, no sé, me agarró desprevenido. Yo nunca fui una persona que pensó en emprender o que haya querido o que haya pensado ser emprendedor. Entonces me hizo una pregunta para la cual no estaba preparado para contestar. Yo pensé que me iba a preguntar algo de marketing, algo de publicidad, ¿no? Algo de, yo que trabajo hace mucho en digital, no sé, algo del costo por clic de la publicidad en Facebook, y estaba muy listo y preparado para contestarle. Me hizo una pregunta un poco más personal y no supe qué decirle. Le contesté cualquier estupidez y pobre chico se fue decepcionado. Entonces, yo soy una persona que tiene un gran sentimiento de deuda. Vivo constantemente, y hace poco cuando estaba preparando la presentación, lo pensaba, soy una persona que tiene un gran sentimiento de deuda. Inclusive me pasa mucho, a mí en Navidad, por ejemplo, no me gusta regalar nada. Llega Navidad y trato de toda esa, como mucho el hecho de estar comprando muchos regalos, etcétera, no me gusta, no por tacaño, se lo juro, sino por el hecho, bueno, un poco de todo el acto consumista, etcétera. Y entonces lo evito, pero ¿qué pasa mucho? Te regalan algo, vienen mis suegros, y es algo que discuto con mi esposa siempre, vienen mis suegros, me regalan algo, y uno empieza con ese sentimiento de deuda, si te dieron algo, tenés que dar algo, ¿no? Y vivo constantemente con ese sentimiento, tengo un gran sentimiento de deuda internamente. Y desde ese día vivo con ese sentimiento de deuda, ¿no? De no haber podido contestar. Inclusive es algo que nos pasa naturalmente a los seres humanos. En el slide anterior yo les mostraba esa palabra, reciprocidad. El sentimiento de reciprocidad es algo innato en todos los seres humanos. O sea, tendemos a tener ese sentimiento de deuda cuando alguien hace algo por nosotros. Cuando alguien nos da algo, nos queda de manera innata, esto está estudiado por la psicología, tenemos ese sentimiento de deuda. Inclusive hay un libro muy interesante que les recomiendo muchísimo leer, que se llama Influence, o Influencia en español, La psicología de la persuasión.
Es de un autor que se llama de apellido Cialdini, psicólogo, y él estudió y presenta en este libro justamente este tema, los 6 principios de la persuasión. Y el primero que explica justamente es este sentimiento de la reciprocidad, como los seres humanos siempre vivimos con ese sentimiento de deuda innato desde que nacemos. Es parte como de nuestro ADN. Así es como nos conciben, ¿no?, culturalmente. Tener ese sentimiento de deuda. Yo soy una persona que lo tiene como mucho más exponenciado internamente eso. Entonces, eran 8 o 9 años, ¿no?, que tenía ese sentimiento de deuda con ese chico, de ese evento. Y siempre decía, bueno, algún día voy a tratar de armar la presentación, o voy a tratar de armar las 3 cosas que me hubiese gustado decirle. También es verdad que me di cuenta que tal vez no estaba listo para decirle nada en ese momento, hace 8 o 9 años. Todavía no había madurado en algunas cuestiones y por ahí no estaba listo para decirle nada inteligente o decirle nada interesante. Y tal vez hoy pueda decirle, y voy a tratar de personificar en ustedes a ese chico y darles otra vez mis 3 grandes consejos que les puedo recomendar justamente para tener una vida profesional increíble o intentar. Seguramente sean 3 consejos distintos a los que cualquier otra persona que se suba acá pueda decir o no. Lo iremos explorando juntos. Y no sé si son consejos para emprender o consejos para ser un mejor publicista, los que sean acá, un mejor profesional, mejor administradores o lo que sea. Sino simplemente 3 consejos para ser un poquito más increíbles, hagan lo que hagan. El primero que les quiero dar es que el crecimiento no es lineal y es una de las cosas que aprendí en los últimos años, puntualmente en los últimos 2 años, y realmente aplica para todo. Inclusive me doy cuenta, trabajando en marketing todos los días, que aplica inclusive para las campañas de marketing. A veces me toca pelear o discutir con algunas empresas con las cuales trabajo porque hacemos como alguna campaña, algún cambio en una campaña, perdón, y obviamente como que los resultados se van a la mierda, ¿no? Y cuesta explicar que esa baja es lo que viene antes de una nueva subida. Y pasa un poco lo mismo con el crecimiento en nuestra vida profesional. Creo que estamos acostumbrados como, o nos enseñan, ¿no?, a intentar tener como un crecimiento mucho más lineal, jerárquico. Primero soy diseñador o diseñador junior. Inclusive nos empiezan a poner esas palabras que nos empiezan a encasillar. Después somos diseñadores senior. Después tenemos que ser directores de arte porque si no, no estamos avanzando, no estamos creciendo. Obviamente luego de ser director de arte tengo que ser director creativo y así, o director creativo asociado, etc. Y como que nuestra felicidad profesional o ver el crecimiento profesional siempre lo vemos de una manera lineal. Y no entendemos que muchas veces tenemos que dar un paso para atrás, o un paso al costado, un paso distinto a lo que pensamos que es avanzar, para encontrar nuestra plenitud profesional, para ser más felices, para ser mejores en lo que hacemos. Inclusive tengo el caso de una chica, no voy a decir el nombre porque no sé si le va a gustar que hable de ella o si se va a poner tímida, una chica con la cual trabajo, en la agencia donde trabajo, y ella era diseñadora, o cuando entró a la agencia era diseñadora, buenísima. Inclusive, en el momento, ya después de un tiempo trabajando juntos en la agencia, ya ella se postulaba a ser como directora de arte justamente, porque estábamos ampliando el equipo, haciéndolo más grande, entonces era la candidata natural para convertirse en diseñadora, lo que nosotros vemos como el camino muchas veces más lineal, ¿no? En una agencia de publicidad, una agencia de marketing, a ser directora de arte y tener un equipo a cargo. Y ella en ese momento dice, quiero hacer un cambio en lo que hago. No estoy tan feliz haciendo lo que hago, quiero hacer un cambio, o no estoy tan contenta haciendo lo que estoy haciendo, quiero hacer cosas distintas, y pasa a ser planner, pasa de ser diseñadora a ser planner, teniendo nada de experiencia en planificación estratégica, nada de experiencia como estructurando estrategias de marketing o de publicidad. Nunca lo había hecho, sí, mucho hambre, muchas ganas de aprender, mucho sentido común. Mucha empatía y mucha conexión, ¿no?, con la gente, con el contexto, con la coyuntura, que es muchas veces lo que necesita un buen planner. Entonces, claro,
no necesariamente crece en su estructura jerárquica, al contrario, pasa de tener la oportunidad de manejar un equipo a estar sola, a ser una unidad de planner, un equipo de planner o de planificación de una persona. Lo que uno puede ver, claro, no es un crecimiento tan lineal, o no es un crecimiento para arriba, ¿no? Sino que estoy dando un paso al costado, inclusive lo que podemos entender un paso para atrás. Inclusive, estábamos apostando a una unidad o un equipo nuevo dentro de la agencia. Tampoco había en el momento más presupuesto para que eso sea un crecimiento a nivel salarial, que muchas veces es lo que podemos buscar. Entonces, en definitiva, ella decide ser planner y obviamente sacarla luego de un tiempo haciendo esto, sacarla del estadio y sí ahora crecer. ¿A qué voy con esto y por qué les cuento la anécdota de esta persona o esta chica? Porque siempre vemos que dar un pasito para atrás o dar un pasito para el costado nos va a llevar, ¿no?, o a algo malo, o es fracasar. Por el contrario, muchas veces es la búsqueda de algo mejor que viene después. Creo que cuando empezamos la universidad, y me pasó, obviamente muchos años después lo intento ver de una manera distinta, pero cuando empezamos la universidad o empezamos nuestra vida laboral, vida profesional, sentimos, ¿no?, que estamos en una especie de competición, una especie de carrera. ¿Qué tan rápido puedo crecer? ¿Qué tan rápido puedo tener esta posición? Inclusive de alguna manera sentimos que estamos compitiendo contra los demás. Tengo un gran amigo de Quilmes, de esta ciudad donde soy yo, que desde muy chicos él se destacó mucho profesionalmente. Los dos al mismo tiempo, ¿no? Empezamos a trabajar muy jóvenes, todavía estando en la universidad. Estudiamos en la misma universidad, yo publicidad, él mercadeo. Entonces íbamos juntos toda la mañana, pero él de primeritas, creo que eso nunca se lo conté a él, no creo que esté escuchando, vive en España ahora, pero él muy de primeritas, apenas empezó su vida profesional, le tocó ya trabajar con grandes corporaciones. Creo que ya al segundo año, ¿no?, de su vida laboral ya estaba trabajando en Nielsen, al tercer año Unilever, siempre como que tuvo grandes posiciones en grandes corporaciones y grandes empresas. Y yo nunca se lo dije, pero siempre, claro, sentía como una competencia con él. Él no lo sabía, seguramente él no lo veía tampoco de la misma manera, porque claro, habíamos empezado a estudiar juntos en la misma universidad, tenemos la misma edad, somos de la misma ciudad, íbamos juntos a la universidad, y yo me sentía como que iba un poco más despacio y le iba a otra velocidad, ¿no? Y claro, cuando me di cuenta que no era ninguna competencia, es cuando realmente empecé a entender esto, que el crecimiento no va a ser de la misma manera, el crecimiento no va a ser lineal. Hay una frase, o mejor dicho, hay un vino en Argentina muy famoso, no sé a quiénes les gusta acá el vino se llama Gran Enemigo, no voy a hablar de vino hoy, pero el enólogo de esta bodega, o de este vino en particular, se llama Alejandro. Él es un gran fanático, lo cuenta en muchas entrevistas de la Divina Comedia, y basado obviamente en el libro, él publica en la etiqueta. Si ustedes compran una botella, acá en Bogotá lo consiguen, es un vino un poquito más costoso de la media, pero si algún día se quieren dar un gusto y un día quieren como tener una cena especial, cómprenlo. Y en todas las etiquetas de este vino, El Gran Enemigo, dice esta frase, muy basado en el libro de Dante: al final del camino solo recuerdas una batalla, la que libraste contigo mismo, el verdadero enemigo, la que te hizo único. Entonces, ¿cuál es el primer mensaje que les quiero dar? Un poco para ya pasar al segundo. Es que no estamos en ninguna competición contra nadie, no estamos en ninguna carrera contra ninguna otra persona, y la manera que nosotros tengamos de crecer va a ser muy diferente tal vez a la que otra persona pueda crecer, y que tratemos de sentirnos a gusto con nuestra propia manera o nuestra propia forma de hacer las cosas. Segundo consejo, y sobre todo en esta era que estamos viviendo, que ahora voy a profundizar un poco en el concepto: hagan lo que nadie quiere hacer. ¿Quieren destacarse en una empresa? ¿Quieren destacarse como emprendedores? ¿Quieren destacarse con su contenido? Por eso me encantó la charla anterior, porque también es un poco eso. Hay muchos podcasts iguales, ¿no? Y pocos lo hacen distinto. Hagan no lo que nadie hace, hagan lo que nadie quiere hacer. Y les voy a contar una historia bastante personal que tiene que ver con esto. Hace unos 15 años, yo todavía vivía en Argentina, voy a cumplir 11, en enero cumplo 11 años en Bogotá.
Hace 15 años todavía vivía en Argentina, trabajaba en una agencia de publicidad, una agencia de marketing en Argentina, y teníamos un cliente divino en esa época, que era Skype. Hoy en día, ¿quién usa Skype? Nadie, ¿no? Algunos abuelitos o abuelitas por ahí siguen usando Skype. Pero en ese momento, hace 15 años, la manera más fácil, económica, de hacer llamadas internacionales era Skype. Estamos hablando de la era pre-WhatsApp. No, estamos hablando antes de WhatsApp, todavía no había Facebook Messenger, ¿no? Como lo conocemos ahora. O sea, estamos hablando de otra época. Entonces, Skype, inclusive mucho más eficiente de lo que era en su momento ICQ o en su momento el Messenger de Hotmail, era la manera más eficaz para hacer llamadas internacionales o también tener videoconferencias. Lo que hoy en día hacemos en Zoom, en el trabajo, hacemos en Teams, en ese momento era todo por Skype. Todas mis llamadas con clientes fuera de Argentina era con Skype. Y nosotros en la agencia teníamos de cliente a Skype, un cliente divino, en ese momento con mucho presupuesto, que se podía hacer cosas espectaculares, con un cliente con el cual aprendí un montón. Y un día estamos en una reunión, planeación del año, con Skype. Nosotros hacíamos muchas campañas de pago, landing page, que el sitio web, campañas creativas. Y viene el equipo de Estados Unidos, el equipo de mercadeo de Skype, y nos dice, vamos a abrir una página de Facebook. Estamos hablando, ya muchos teníamos Facebook en ese momento, pero más a uso personal. Pero el hecho de tener página de Facebook, desde el punto de vista corporativo, no era tan común todavía. No había tantas páginas de Facebook de empresa. Pero ¿qué pasa? Esta Skype, ¿ok? En parte tenía como ahí un tema, unas alianzas con Facebook, ¿no? Porque en su momento Facebook estaba conectado con Skype. Entonces, bueno, había como un interés de tener una página de Facebook antes que nadie. Y nos piden a nosotros como agencia, hagan una página en Facebook. Nosotros nunca habíamos hecho una página de Facebook. No había una disciplina como ahora del social media management o estrategias de social media. No existía. Y por ende, ¿qué no existía tampoco? No existía como este tema de el community manager. Entonces, la gente de Skype nos dice, van a tener que tener un community manager si abrimos la página de Facebook. Yo era como el líder del proyecto, una mezcla entre account manager y project manager. Era como líder del proyecto, entonces junto a todo el equipo creativo, el equipo de mercadeo que trabajamos con Skype, y le digo, bueno chicos, ¿quién quiere ser el community manager? Primero, obviamente, todo el mundo me preguntó qué es community manager, y obviamente nadie quería, porque yo les empecé a explicar lo que significaba ser community manager, tener que contestar las preguntas de los clientes, tenés que poner un Excel, hacer como todo el seguimiento de los PQRs y cuándo contestábamos, etc. Básicamente casi que les dije que tenían que ser un gestor de atención al cliente o una persona trabajando en un call center y no les gustó nada. Entonces nadie quería ser community manager. Entonces yo, googleando un poquitito y tratando de investigar, no había curso de community manager, no había diplomado. Dije, bueno, pero esto no es tan distinto a manejar un foro, decía yo. ¿Y qué pasa? A mí me encanta Harry Potter, no sé qué más de acá sean fanáticos de Harry Potter. Y yo en ese momento moderaba, ¿no? Muy nerd en esa época, moderaba un foro de Harry Potter, ¿no? Ya estaba un poco grande, me creo que para eso, o estaba al límite de hacerlo, porque la mayoría eran chicos de 13, 14, 15 años. Pero bueno, moderaba con mis hermanos, o con uno de mis hermanos, participábamos en un foro. Y yo dije, bueno, esto es muy parecido a manejar un foro. Y a mí siempre me gustaron los foros. No sé si alguno tuvo cuenta o usó Taringa, por ejemplo. Taringa fue un gran... Bueno, se nota que sos más viejo que el resto de personas que están acá. O la barba te engaña. Taringa era un gran foro, nació en Argentina, pero tuvo también impacto en toda Latinoamérica. Era un lugar también de foros. Y a mí siempre me encantaron los foros. Y dije, bueno, yo quiero ser el community manager. Nadie quería ser. Y yo en esa época me la pasaba contestando, ¿no? Me la pasaba contestando a las personas de cómo instalar Skype, de cómo hacer las descargas, etc. Empecé a hacer lo que nadie quería hacer. Y eso obviamente me fue ayudando a especializarme en social media, especializarme en marketing digital y entender hacer algo que en realidad, cuando me especialicé en esto, no había especialistas. Y me diferenció mucho mi carrera profesional en esos momentos. Porque estamos hablando hace 15 años. Creo que fui uno de los primeros community managers de Latinoamérica, ahora que me pongo a pensar. Porque ni siquiera se llamaba así. Pero me encantaba, me encantaba conectar con la gente, me encantaba contestar.
Y esto es algo que también aprendí de un gran amigo mío. Por ahí muchos de ustedes acá lo conozcan, porque es muy conocido acá en Colombia. Él es Giovanni, es italiano, vive en Colombia también hace como 7, 8 años, y él es el country manager de Google hoy en día. Fue el country manager de Google Centroamérica, cuando llegó a Colombia, ahora es de Colombia y Centroamérica. Actual country manager, italiano que vive ahora en Argentina. Gran amigo que tengo en la vida, pero no por profesional, sino por el fútbol y los asados. Y él me contó que su primer trabajo en Google, su primer trabajo era atender el teléfono a las personas, ¿no?, que hacían campañas de publicidad en Google y no le aprobaban los anuncios. Porque ahora tenemos toda inteligencia artificial y todo. Cada vez que vos haces una campaña de publicidad y te rechazan un anuncio y hay una apelación de por qué me lo rechazaste o el anuncio no funciona, la mayoría de los casos, hay soporte técnico de Google, pero la mayoría de los casos ya se resuelven con inteligencia artificial. Pero en ese momento, el aprobar los anuncios, si cumple las políticas de Google para hacer publicidad, el aprobar los anuncios era manual. Había un ser humano, una persona leyendo anuncio por anuncio, aprobándolo para que pudiera. Y si había un problema, apelar, tenía que hablar, ¿no?, tal vez con un mecánico en Oregon, Estados Unidos, que estaba haciendo una publicidad en Google y se estaba quejando de que no la habían aprobado. Gio, actual country manager de Google, posición impresionante que obviamente muchos podemos anhelar o pensar que es un puestazo. Empecé haciendo eso, un trabajo que muchos no quisiéramos hacer. ¿No? Porque si uno trabaja en Google, quisiera un trabajo más estratégico, más sexy, más, ¿no?, de mayor liderazgo. Pero tal vez se trata de un trabajo que no quiere hacer. Y hacer estos trabajos, estas labores que nadie quiere hacer, que parecen operativas, que parecen aburridas, te dan primero un conocimiento técnico, un conocimiento de entender cómo funcionan las cosas buenas y las cosas malas detrás, que es impagable. Y creo que en esta era que entramos, o que estamos entrando, de que todo es inteligencia artificial y que todos los días hablamos que si la inteligencia artificial va a cambiar o no la forma de trabajar y va a cambiar nuestras posiciones o nos va a quitar el trabajo, creo que hacer lo que nadie quiere hacer ese trabajo operativo, manual, nos puede hacer la diferencia y creo que nos puede marcar profesionalmente. Y tercero, para ya ir dejándolos y terminar y seguir con la agenda, yo quiero desmitificar un poco todo este concepto de la zona de confort. ¿Qué dice todo el mundo? Salí de tu zona de confort, escapá de tu zona de confort, ¿qué haces en tu zona de confort? Y creo que no es que está mal ese consejo, sino como que hemos entendido mal qué significa la zona de confort. Porque en definitiva, ¿qué dice la teoría o qué dicen muchos libros cuando hablan de la zona de confort? De que uno tiene una zona de confort, después hay una zona de aprendizaje, buenísimo, hasta ahí estamos bien. Después hay una zona de pánico, cuando obviamente querés empezar a aprender algo nuevo o te estás metiendo en algo nuevo, también tienes el pánico de no sé hacerlo, la voy a cagar, soy estúpido, antes era inteligente, ahora soy estúpido, porque saliste de tu zona de confort. Y queda como, y después viene lo último que te dicen, que hay una zona mágica. Y tal vez esta es la parte que está mal explicada o no terminamos muchas veces de darle el verdadero sentido. Porque en realidad lo que tenemos que buscar es una nueva zona de confort. ¿Qué tiene de malo estar en una zona de confort? O sea, zona de confort, ¿qué significa? Que estoy en algo que me gusta, que me hace feliz, que domino, que lo entiendo, porque estudié para dominarlo, ¿no? Que soy bueno en lo que hago. Porque ahí es donde lo interpretamos mal. Porque pensamos que estar en una zona de confort es tirado viendo series y televisión todo el día sin hacer nada. Eso es ser vago, que es otra cosa, que está bien. Si uno decide serlo, está perfecto. O tal vez inclusive hay muchas personas que hacen eso porque tienen algún tema, no sé, de depresión o de angustia. Yo me tomo muy en serio todo lo que son temas de salud mental y está perfecto también. Y es un proceso, es un momento de tu vida. O tal vez es otra cosa, te querés tomar un año sabático, lo cual está perfecto. Algunas de las personas más inteligentes, gerentes de empresas, etcétera, o emprendedores que conozco se han tomado hasta 1 o 2 años sabáticos. Entonces, cualquiera de los 3 caminos puede ser. O simplemente no tenés ganas de hacer nada, pero no tiene nada que ver con la zona de confort. Lo que nosotros tenemos que transformarnos es en buscadores de zonas de confort. Si no te gusta ese recipiente de agua en el cual estás, yendo con la metáfora del pescadito, busca otro que te guste más. Pero vas a necesitar el agua.
como el pescadito. No es salir de ese frasco, ¿no? Es buscar otra zona de confort donde seas muy bueno en lo que estás haciendo, nades como pez en el agua, seas increíblemente espectacular haciendo y que te haga feliz lo que estás haciendo justamente. Y con esto, para terminar y llevarlo a lo personal, creo que esta fue siempre esta fue mi gran enseñanza, ¿no? Con la zona de confort, y tiene que ver un poco con el nombre de la conferencia, que yo sé que por ahí lo escucharon y dijeron, ¿qué tiene que ver con esto? Esto es el gran miedo de mi vida, o sea, esta letra. No llega a ser ni una palabra. ¿Por qué? Porque por ahí no se dieron cuenta, pero a mí no me sale la letra R. No la sé pronunciar, nunca supe en mi vida. Por eso R con R guitarra, o sea, parezco gangoso diciéndolo, básicamente. Nunca pude. Como a los 3 años, obviamente mis papás se dieron cuenta que me faltaba una letra en el abecedario. Para escribir no, escribo bien, les juro. No tan bonito, pero escribo bien por lo menos. Pero nunca me salió. A los 3 años mis papás se dieron cuenta y dicen, te vamos a mandar a la fonoaudióloga. Y por destino y vueltas de la vida, la mejor fonoaudióloga de Argentina, pero no la segunda mejor, la mejor, vivía enfrente de mi casa. O sea, eso, vos nacés con un problema para hablar y la persona que te va a resolver el problema vivía enfrente. Aparte de mis papás con la posibilidad económica de pagarlo, porque no era barato. Vivía enfrente. Y yo iba 2, 3 veces por semana y a los 13 años, estamos hablando de 10 años de fonoaudiología. Y yo seguía sin pronunciar esa fucking letra. No me sale. O sea, no nací con eso en el abecedario. No me sale. Y de alguna manera un día le dije, ¿no? a esta chica, a esta fonoaudióloga, a esta chica nueva, una señora con muchos años de experiencia, le dije, hasta acá llegué. Creo que fue a los 13, 14 años, y dije, hasta acá llegué, esto es mucho estrés para mí, no puedo, no me sale, voy a vivir así. Y ella me dijo, no vas a poder trabajar, no vas a poder ni siquiera terminar la universidad si tenés una letra menos, básicamente, en tu lenguaje. Y dije, bueno, me voy así al mundo y a ver qué pasa. Y durante muchos años mi zona de confort fue evitar espacios, justamente fue evitar espacios donde yo tuviese que pronunciar. Por eso hablaba poco, no me animaba, no sé, a lo que hago hoy, dar una conferencia, obviamente no me animaba. Entonces evitaba todo. Mi zona de confort era justamente evitar un montón de cosas. Hasta que un día dije, no, espera, me tengo que construir con mi contexto, con lo que soy, una nueva zona de confort. Porque yo, para hacer cosas nuevas, me tengo que sentir cómodo, tengo que estar a gusto. O sea, sí, voy a salir de esta zona de confort, pero voy a construir otra nueva, distinta. Entonces, por ejemplo, soy muy bueno con los sinónimos. Decime cualquier palabra que tenga la letra R y yo te tengo un sinónimo preparado. Regular. Inclusive con los países. Regular. ¿Cómo? Mediocre. Porque esa me sale mejor. Mi problema es cuando empieza, regular, o sea, desastre total. Si está en el medio, como que bueno. Entonces, soy buenísimo con los sinónimos. Entonces yo, en la universidad, inclusive, y eso inclusive hasta siento que fue lo que me despertó un poco un pequeño chip creativo, ¿no? El tener que estar todo el tiempo escondiendo. Pero ese salir de mi zona de confort, pero construir una nueva, una casita donde yo me sienta seguro para poder hablar, para contar mis historias, para contar mis ideas, porque me encanta esto que hago, me encanta compartir, es un poco lo que me definió luego como profesional. Obviamente yo tenía una zona de confort que era no hacer ciertas cosas, y tuve que construir una nueva, y ese es un poco el mensaje de que traten de convertirse ustedes mismos en buscadores de zonas de confort. O sea, no piensen, donde estoy mal, pero por ahí hay otro lugar donde puedo estar mejor. Ese tiene que estar el mensaje. Y traten de dominar un campo de conocimiento, ser muy buenos y sentirse a gusto. Y si están bien ahí, y no cambian, no evolucionan, no piensen que están en una competición. Si están bien donde están, son felices con su trabajo, ganan algo que les ayuda a hacer las cosas que quieren hacer, a viajar o lo que tengan en sus sueños, están bien. No hace falta salir de esa zona. Si están en una zona que los hace felices, manténganla. Y por último, que no tiene nada que ver, un bonus podríamos decir, creo que muchas veces olvidamos el privilegio que tenemos. O sea, si hoy a la mañana te duchaste, ni siquiera te digo con agua caliente,
te duchaste con agua fría, desayunaste y tuviste por lo menos, no sé, 2.000 pesos para viajar acá. En bus, vean lo privilegiado que ni siquiera sé muy bien cuánto sale un boleto de colectivo, ¿no? O sea, el privilegio que uno tiene de poder a veces venir en taxi o en transporte, o sea, están en el 10% de la humanidad. O sea, muchas veces vemos más lo que no tenemos de lo que sí tenemos. Todos los que estamos acá tenemos un privilegio increíble y creo que muchas veces nos olvidamos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Pablo. Una pregunta al menos, ¿no? De una. Casi me olvido. Bueno, mi pregunta fuera de lo básico porque creo que pudo no ser más clara la información, es cuando se pasa de esa zona de confort, de una zona de confort a la otra zona de confort, o cuando los resultados se van a la mierda, ¿cuál es la técnica que usted utiliza de resiliencia? Es decir, ¿cuál sería la técnica que se utiliza cuando se está teniendo ese traspaso o cuando no se está en la zona de confort como tal? Perfecto. Creo que, no sé si es resiliencia, no sé cómo se llama, pero en definitiva, creo que siempre fui muy mediocre en las cosas que hice. Siempre fui del montón, ¿no? En el colegio no era ni el que le iba muy mal, ni el que era muy bien. En fútbol también siempre fui bastante medio pelo. Me encanta jugar al fútbol, pero soy consciente de mis limitaciones técnicas, por ejemplo. Hoy en día, por ejemplo, está de moda el pádel, ¿no? Trato de jugar al pádel y me frustra un poco porque mis amigos juegan muy bien y mi actuación es patética. Entonces, creo que disfruto mucho como del hacer, ¿no? O sea, me encanta hacer las cosas. Sé que a veces funcionan y a veces no. Entonces creo que es mucho disfrutar el proceso. Hay una frase súper cliché, etcétera, que es mucho más disfrutar el viaje más que del final, ¿no? Creo que ahí está un poco la cuestión. Soy una persona que disfruta mucho el hacer algo. He tenido un montón de proyectos, ni siquiera emprendimientos, empresas, proyectos, porque ni siquiera llegan a ser empresas, en proyectos que fracasaron, pero como que digo, disfruto mucho el hacer, ¿no? Y creo que el hacer te da mucho como conocimiento, ¿no? El hacer te da mucho. Entonces, en esa búsqueda de una nueva zona de confort, uno trabaja cosas, estudia, aprende cosas nuevas. Y creo que he aprendido a disfrutar de ese proceso. Si después eso se traduce en algo exitoso, o si soy muy bueno en ese deporte, espectacular. Todavía no soy bueno en ningún deporte, debería llegar a algún deporte en el que pueda dominar y digo, en esto soy buenísimo. Todavía no, pero creo que disfruto mucho el proceso de aprenderlo, practicarlo. Después soy medio pelo, ¿no? Pero creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Bravo, Gracias.